Estábamos nosotros en el tema de la semana pasada. Vamos a leer, primero vamos a leerlo, ¿eh? Voy a leer Hebreos capítulo 6. Vamos a leer la semana, por tanto, 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y entramos a los versículos de hoy, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Entonces, eh, hemos hemos discutido en el buen sentido de la palabra acerca del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Hemos hablado también de la doctrina de bautismos y, por supuesto, entramos a lo que nos faltaba, era hablar acerca de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, y hablábamos que los rudimentos de la doctrina de Cristo no eran más que las enseñanzas de Cristo. En eso habíamos nosotros quedado, ¿no? Por lo menos eso es lo que habíamos enseñado. Después, y estos rudimentos, estas doctrinas, vuelvo a aclarar, no porque sean malas, no está diciendo la palabra del autor de Hebreos que son malas enseñanzas, sino hemos dicho que son buenas enseñanzas, sino que el problema era que había ya en esos tiempos una confrontación en cuanto a la interpretación, que se le daba a estas doctrinas, a este rudimento, por decir el arrepentimiento de obras muertas, que lo hemos explicado, acerca también de la fe en Dios. Y ahora estamos hablando acerca también de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Y esta práctica esta práctica de la imposición de manos, ella era una práctica del Antiguo Testamento, era una práctica muy común en el Antiguo Testamento, y en realidad fue continuada en la era o en los tiempos del Nuevo Testamento, y es que se usaba para cuando la imposición de manos o el imponer las manos se usaba para cuando se daba una bendición. También cuando se impartía autoridad o cuando se impartía ciertos poderes especiales, también nosotros encontramos la imposición de manos. La imposición de manos también también nosotros podemos observar que era para nombrar, para dar autoridad en los los sumos sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Y la imposición de manos era para los que tenían, en general, para que eran autorizados por Dios. O sea, había una autorización divina, y en el Nuevo Testamento encontramos nosotros lo mismo, había una autorización divina también. O sea, tales como un apóstol, por ejemplo, o Cristo, y se hacía cuando por lo general se oraba por una persona, cuando se ofrecía un sacrificio, cuando, como en el Antiguo Testamento, cuando se nombraba a alguien o se le encargaba un ministerio o un deber o un trabajo. Entonces, cuando la imposición de las manos era practicada en todo caso por los apóstoles, que eran inspirados, ellos podían impartir dones espirituales, dones milagrosos por el hecho de poner la mano, de imponer la mano. Y también, por supuesto, también implicaba cierta autoridad de ellos. De todos estos hay textos bíblicos, encontramos, por decir, en Hechos capítulo
6 vamos a encontrar, en el versículo 6 vamos a encontrar la imposición de manos. En el caso de los diáconos, también cuando se eligen diáconos, también vamos a encontrar que hay imposición de manos. Después, también cuando en el caso de, en Hechos también, a ver, en Hechos capítulo 8 también, en el Hechos capítulo 8 también encontramos para que recibiesen el Espíritu Santo, los apóstoles habían ido estaban en Jerusalén y habían oído que en Samaria se había recibido la palabra de Dios. Y entonces lo que hicieron es comisionar, lo enviaron a Pedro y también sí, Pedro y Juan fueron ambos y ellos fueron, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. También encontramos muchos versículos de esto en Mateo también capítulo 19, en el libro de Marcos, y los apóstoles hicieron también lo mismo cuando ellos sanaban. Cuando ellos sanaban a los que estaban enfermos también ellos imponían las manos. Por el capítulo 28, nosotros encontramos también el versículo 8. Aquí encontramos un caso, ¿no? Pablo impuso las manos y dice que le sanó, ¿no? Al papá de un funcionario, Publio, que estaba enfermo, impuso las manos y lo sanó. Encontramos también otros casos también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el libro de Timoteo también. En Hechos hay en varias oportunidades y en el libro de Timoteo. Como ustedes pueden ver, había la imposición de manos, es una práctica, pero una práctica muy común, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es una práctica en la iglesia, pero no está lejos no está ajeno a discusiones y a conflictos doctrinales en cuanto a la imposición de manos, que no lo vamos a tocar, solamente es una descripción. También tenemos la resurrección de los muertos. De igual manera, si ustedes se dan cuenta, muertos está hablando en plural. Ahí no dice resurrección del muerto, sino de los muertos. Y en realidad ahí se está refiriendo, es posible que se refiera a varias resurrecciones, como lo hubo, ¿no? Por decir, el día que cuando nuestro Señor Jesucristo él fue crucificado, después que Jesús resucitó, dice que se levantaron muchos cristianos, muchos santos, dice, no dice cristianos, no, muchos hombres de Dios que habían sido apartados, separados, resucitaron, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 27, salieron de las tumbas, ¿no? Por supuesto, resucitaron para volver a morir, ¿no? Para volver a morir. Entonces, esta idea de la resurrección es una idea muy común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero aquí había también muchos conflictos. Por decir, la secta de los saduceos, que estaba siempre en conflicto con la secta de los fariseos. Los saduceos no creían que había resurrección de los muertos. Encontramos varios pasajes acerca de eso, ¿no? Acerca de eso, por decir, en Hechos capítulo 23, 8, ustedes pueden ver, Hechos capítulo 23, versículo 8, ahí dice, bien claro dice que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces no creen ni en ángeles, ni en espíritus, pero los fariseos sí, ellos sí creen. Es un versículo clave para darnos a entender de que había aquí también conflicto. Y por lo tanto era, como los otros temas, era un asunto pues de debate, ¿no? Después a nuestro Señor mismo Jesucristo lo confrontaron, ¿no? En alguna oportunidad lo confrontaron para decirle acerca de, lo confrontaron para decirle de una persona que había muerto, y que pues eh, que era casado, como murió, perdón, él no murió, como murió la esposa, pues no, sí, perdón, murió él. Entonces, ¿qué pasó? Fue un hermano el que tuvo que casarse con ella para levantarle descendencia. Después vino el otro hermano, de igual manera, vino el tercero, vino el cuarto,
vino el quinto, vino el séptimo, y a la final es la pregunta, le hacen a Jesús una pregunta tendenciosa, ¿no? De cuál de los 7 será ella mujer, cuando, ¿no? Cuando en la, cuando esté en la resurrección, el día que haya resurrección, de cuál será, de cuál de ellos será, ¿no? Ya que todos la tuvieron como esposa. Entonces Jesús pues les responde, ¿no? Que ellos ignoraban las escrituras, ignoraban el poder de Dios, porque les dice en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. Entonces, y les habla acerca de la resurrección de los muertos, pero la resurrección de muertos no habéis oído, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo comento esto para que ustedes puedan darse cuenta acerca del conflicto que había, del conflicto del debate que había en cuanto a este tema de la resurrección de los muertos. Entonces, tenemos eh, discusiones que no edificaban. Indudablemente que el tema de la resurrección de los muertos es un tema que es importante, es una doctrina importante, ¿no? Eso no podemos negarlo, pero entrar a un debate, estar constantemente en lo mismo, las mismas enseñanzas, enseñando lo mismo, y no avanzar, no continuar creciendo en la madurez, que fue la clase que hablamos más de la madurez la semana pasada, no madurando, no llegando a la madurez, a la adultez, es decir, no cumplir el fin para lo cual hemos sido llamados de cumplir nuestro propósito aquí, en el propósito de Dios aquí en la tierra, es una pérdida de tiempo, es algo que no conduce a nada, que no edifica. Ese es el punto. Eso le está diciendo el autor, por eso le está escribiendo el autor de la carta de Hebreos, por eso se llama los Hebreos, ¿no? La carta, porque se está dirigiendo a ellos. Entonces, indudablemente que hay una resurrección, que es la más, que no la podemos dejar de lado, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya resucitado nos da a nosotros una convicción bien firme de que nosotros también vamos a resucitar. Él fue el primogénito de entre los muertos, ¿qué quiere decir? Es el primero en resucitar, la excelencia en resucitar, el más excelente. La palabra primogénito significa eso, ¿no? El más excelente, el primero. Por lo tanto, nosotros sabemos que vamos a resucitar, que algún día vamos a ser, que estamos siendo transformados de gloria en gloria, pero algún día vamos a ser transformados y vamos a resucitar, vamos a ser, ¿y cómo lo sabemos? Porque Cristo resucitó, después seguimos nosotros. Entonces, Él es el ejemplo o nos enseña acerca de su misma resurrección, nos enseña acerca de que nosotros también vamos a resucitar, ¿no? Entonces, y eso es un tema que era importante hablar acerca de la resurrección de los muertos, especialmente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene que ver, es un tema muy largo, quizás para esta clase, pero ustedes la conocen, porque implica también en cuanto a nuestra resurrección, porque no solamente está hablando de la resurrección de los muertos cuando dejemos esta vida, está hablando acerca de una resurrección que se dio cuando hemos nacido de nuevo, ¿no? Estamos hablando de un nuevo nacimiento, y eso se da por la muerte de Cristo, por esa muerte de Cristo se da y por esa resurrección de Cristo. Romanos capítulo 6 del 3 al 6, no lo vamos a tocar. Es bien claro que la que es muy importante este tema, pero es necesario pasar seguir adelante. Eso le está diciendo a los hebreos. Es necesario dejar los rudimentos, dejar las primeras enseñanzas, las primeras enseñanzas de Cristo para seguir adelante. No perdamos el tiempo. Perdón, hermanos, dije yo. Perdón, hermanos, la idea es no estar repitiendo lo mismo. Por lo menos
en los años que tengo, eso es lo que yo he percibido de las Escrituras. Y es muy difícil que yo repita un tema, muy difícil. Muy pocas veces lo repito. Normalmente siempre son temas, temas y temas y temas y temas nuevos por muchos años y nunca estoy repitiendo porque hay que dejar los rudimentos. Indudablemente que en estas enseñanzas estamos tocando acerca de los rudimentos o las primeras enseñanzas de Cristo que son esenciales. Siempre hay que enseñarlas porque siempre hay bebés en la palabra, de esto hablamos, siempre hay nuevos cristianos, ¿no? Siempre hay nuevos cristianos. El juicio eterno es otro tema también, es otro tema conflictivo. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de juicio eterno tiene relación con la eternidad, ¿no? De ahí está hablando por eso que nos está hablando del juicio eterno como una doctrina de Cristo. Y hay muchos juicios de Dios. En la Biblia nos menciona que hay muchos, Dios hace sus juicios. En la actualidad Dios hace sus juicios. El Nuevo Testamento, por decir en Corintios, dice que hay algo, en Corintios capítulo 11, hablando acerca de la cena del Señor, dice el apóstol Pablo que hay muchos que duermen. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho juicios. Está haciendo hoy mismo Dios está haciendo sus juicios, pero todos estos juicios son de carácter temporal. Hay un juicio final, hay un juicio un juicio último, donde todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que nos dice eh, el libro, por decir, de Romanos. Tenemos varios libros, ¿no? Pero vamos a citar Romanos capítulo 14, ¿no? Romanos capítulo 14 nos dice que cuando habla acerca del juicio, está hablando de juzgar, de juicio, ¿no? ¿Por qué tú juzgas a tu hermano, ¿no? Porque dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias? ¿Por qué tienes a menos a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, sin excepción, todos vamos a ir, todos los que estamos aquí presentes, todos en el mundo vamos a un día comparecer ante el tribunal del Señor, ante el tribunal de Cristo. Segunda de Pedro también nos habla acerca de Cristo, Apocalipsis nos habla acerca del juicio, de un juicio final. Y vemos que este era un tema que, pues, eh, muy impactante, ¿no? Y que conmociona, en ese tiempo conmocionaba conmocionaba a los mismos hermanos, conmocionaba a las personas este tema del juicio final y hasta el día de hoy es así, ¿no? Vemos, por decir, cuando Pablo estaba ante Félix, Félix cuando el apóstol Pablo le habla acerca de la resurrección, perdón, del juicio eterno, Félix este funcionario eh, lo evita, se queda impresionado, sorprendido y le dice, cuando tengo oportunidad te voy a escuchar, yo te llamo, no te preocupes, corta el tema porque no quería escuchar acerca del juicio eterno, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos vamos a doblar rodillas, todos vamos a reconocerlo como nuestro Señor porque Él es nuestro Señor, ¿no? No se trata de que lo aceptes o no lo aceptes al Señor. Hay muchos decimos por enseñanza acepta al Señor, pero no se trata porque querramos o no querramos, Él es nuestro Señor y todos vamos a comparecer ante su tribunal. Entonces, aquí no vamos a mencionar más porque no vamos a mencionar más porque todos los que estamos aquí reunidos tenemos en cuanto a nuestra fe, tenemos una convicción respecto a la resurrección, que va a haber un día que vamos a resucitar y va a haber un día de juicio eterno, hablando del juicio, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy importante, algo que también se discutía en el Antiguo Testamento, en la ley, y es por eso que era un tema vigente para los hebreos. También, y el último versículo, creo que la semana pasada concluí el tema, dice, y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite, esto haremos, es decir, dejaremos, si Dios lo permite, dejaremos estas doctrinas que no edifican, son buenas, pero no edifican, continuar en lo mismo, y continuar en lo mismo, y continuar en lo mismo, y en lo mismo. Ese, eh, he conocido, y ustedes también estoy seguro, iglesias
donde, bueno, por 20, 30 años y siguen enseñando lo mismo, nunca pasan de los mismos temas, nunca pasan de los temas que es creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, unos temas acerca de la resurrección, del día del juicio final, y año tras año es los mismos temas, los mismos temas, los mismos temas, y la iglesia no está creciendo. Los santos de Dios no estamos creciendo, no vamos a cumplir nuestro propósito porque no vamos a madurar. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos, está diciendo esto que es muy importante. Vamos a hacer esto y yo creo que ese debe ser nuestro compromiso también. Vamos a dejar los rudimentos. Si ya los conocemos, vamos a dejarlo. Si ya los conocemos los rudimentos, vamos a enseñarlos a los bebés, vamos a enseñarlos a los que no conocen la palabra de Dios, ¿no? Y qué lindo que concluya si Dios lo permite, dice. Nosotros decimos si Dios quiere, ¿no? Ya a mí me gusta, antes no, al comienzo no entendía mucho eso, si Dios quiere, ¿no? Cuando uno es bebé, pues en la palabra no entiende si Dios lo quiere, ¿no? Y es como a veces lo decimos como una repetición, como una fórmula mágica, ¿no? Si Dios quiere. Y en realidad es, como ustedes pueden ver, es un dicho no de ahora, de estos tiempos, ¿no? Sino desde muy antiguo, casi 2000 años, y de igual manera debería ser con nosotros, ¿no? De igual manera siempre deberíamos tener esta expresión en nosotros, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque reconocemos que Dios está en control. Dios está en control. Si Dios quiere, significa tú estás en control, Señor. Tú estás en control. Si Dios quiere, significa que nuestra fe no ha caído, que nuestra fe no está débil, que no está débil. Cuando decimos, sí, Dios, si tú quieres, Dios, haré esto o haré lo otro, significa que no estamos dudando en absoluto de Dios. No hay duda en nosotros. No hay firmeza en nuestra fe. Hay constancia en nuestra fe. A veces lo tomamos a la ligera esta palabra si Dios quiere, pero siempre debe ser si Dios quiere. Y si Dios quiere, vamos a pasar, si Dios quiere. ¿Por qué si Dios quiere? Porque nuestra fe debe estar firme, debe estar firme, debe estar firme en las primeras enseñanzas de Cristo, o como lo dice aquí el autor de Hebreo, también lo dice, enseñanzas, también primeras enseñanzas en el capítulo 5, y en el mismo 6 también lo dice, enseñanzas y rudimento de Cristo. Ahora vamos a pasar, ahora sí vamos a pasar al tema de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte, ahí está. Vean ustedes, ese es el tema. Los que se apartan de la fe, Hebreos 6, del 4 al 6. Ustedes ahí ven la figura, a las finales creo que le explicaremos la figura, por qué esta imagen, ¿no? Tiene su sentido, hace reflexionar. Sí, es esta imagen, ¿no? Los que se apartan, los que se apartan de la fe. Y yo le decía que el tema de ahora es este de aquí. Y hoy les he puesto imágenes, ¿por qué? Porque me parece muy importante que ustedes puedan observar ¿cómo es? El griego. Es muy importante para poder entender esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos estado viendo, lo que hemos estado viendo sobre el tema anterior, es ir hacia la perfección. La idea es ir a la perfección. Y, y si nosotros no vamos hacia esa perfección, hacia esa madurez espiritual, entonces nosotros vamos a estar en peligro de apostatar. Es decir, la palabra apostatar significa apartarnos de la fe de Cristo. Vamos a recaer, a recaer de la fe del Señor. Y aquí sugiere que vamos a recaer completamente, ¿no? Ahora, dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, miren, partícipe del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios,
gustaron de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Como ustedes pueden ver, aquí hay una palabra que es imposibilidad, la palabra imposible. Y estos versículos que acabamos de leer, en realidad es una advertencia que les está dando el autor a los hebreos, y nos lo da, por supuesto, a nosotros también, el peligro de la apostasía, el peligro de apartarnos del Señor, de apartarnos de Cristo. Y aquí hay un problema para quienes sostienen que es imposible recaer o apostatar de la fe. Es decir, que es imposible, una vez que una persona es salva, una vez que es salva, volver a caer. Es decir, que es salvo para siempre. Es una enseñanza, se conoce como una enseñanza calvinista. Si ustedes entran como les digo, entren a Google, ahora tienen mucha facilidad, van a encontrar y ustedes van a poner mensajes ahí, sermones o mensajes de Hebreos 6, versículo 6, y van a encontrar muchos, entre ellos reconocidos pastores, predicadores, y van ustedes a encontrarse que, no sé, si el 99% están hablando de la imposibilidad de caer. No es posible recaer. Una vez que alguien ha aceptado a Jesucristo en su corazón, ya no, y ha sido salvo, ya no puede apostatar, ya no puede caer, ya no puede caer. Entonces, no, que es imposible, en todo caso, la apostasía para las personas convertidas. Yo uso muchos sinónimos, salvos, convertidos, para poder, salvos, yo uso paralelamente la palabra salvos, santos, no consagrados, uso las palabras sinónimas para poder tener un bagaje de palabras, porque a veces leemos en la Biblia y creemos que son palabras totalmente diferentes. En este caso, convertidas. Para las personas convertidas, estoy hablando de los salvos, ¿no? Que es imposible que una persona convertida apostate. Y a quienes va dirigido, en todo caso, este mensaje no está dirigido a los salvos. A los que va dirigido estos versículos bíblicos, no está, estos que estamos leyendo, estos 3 versículos, no está dirigido a los salvos, sino solamente a los creyentes. Aquí hay una diferencia entre creyentes y salvos. Creyentes aquel que solamente cree, pero que no ha sido salvo. No ha sido salvo. Entonces ellos dicen, este mensaje no puede ser para los salvos. Este mensaje ¿por qué? Porque no encaja con los salvos. Si los salvos nunca pierden la salvación, acá está enseñando totalmente lo contrario. Entonces, una forma de justificar estos versículos, empiezan diciendo de que este mensaje solamente es para los creyentes, no va para los salvos. Y que en todo caso hay otros que dicen, van a escuchar en los mensajes ustedes, y que solamente estas personas a las que va dirigido el autor de Hebreos en estos versículos jamás estuvieron convertidas, fueron personas que nunca se convirtieron. Acuérdese, en Hechos capítulo 2 hubo una multitud de personas que estaban escuchando el mensaje de Pedro cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. El día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo, y Pedro habló a una multitud. Dice en Hechos 2:47, si no me equivoco, que fueron más de 3.000 personas, como 3.000 personas fueron añadidos a la iglesia del Señor, por el mismo Jesucristo. Pero no fueron como 3.000, es decir, que hubieron más de 3.000. Entonces tenemos ahí como 3.000 que fueron salvos, que fueron convertidos, que fueron creyentes, que fueron creyentes, no convertidos, y hubo más personas que jamás estuvieron convertidas, que solamente fueron. Entonces, ahí estamos separando, para que se den cuenta, estamos separando dos grupos. Y aquí insisten que en todas las frases que van a usar, por lo que lo he escuchado y lo apunté, estas frases, dice que el mensaje no se está refiriendo
a un ser que ha sido, a una persona que ha sido regenerada, que ha sido justificada. Regenerar es otra palabra. Regenerar significa volver a ser un nuevo género, es decir, un género que estaba caído, volver a nacer, es el nuevo nacimiento, está hablando de un nuevo género. Y, eh, y que jamás fueron regeneradas y que jamás fueron justificadas. Justificado significa tener perdón de pecados, es decir, ser salvo, jamás fueron justificados. Ellos dicen que solamente lo que se trata es que fueron personas que estaban expuestas al Evangelio, es decir, personas que solamente escuchan el Evangelio, están expuestas a la palabra de Dios, pero que no tienen una experiencia regeneradora. ¿Qué quiere decir? La palabra es de ellos, una experiencia regeneradora, que no está mala. Lo que está diciendo es que ellos no han tenido la experiencia de la salvación, ¿no? Y por lo tanto, la salvación nunca se, conclusión, la salvación nunca se pierde. Entonces, otros dicen de que una prueba de la conversión es la perseverancia, es una doctrina, se llama perseverancia de los santos. ¿Qué significa eso? Que significa que esas personas, ya que han apostatado, se han apartado, como lo está diciendo estos versículos del 4 al versículo 6, se han apartado, estas personas no han perseverado, no han continuado, por lo tanto, no han sido convertidas. Que es para ser convertidos se necesita que las personas perseveren en la salvación. Si no perseveran en la salvación, en todo caso es que nunca se convirtieron. Ellos nunca se convirtieron y a ellos les está hablando el autor de Hebreos. Entonces, como ustedes pueden ver, estos argumentos es refutado por el mismo texto. Y por el mismo contexto, porque hay un contexto, ahora vamos a hablar de un contexto del texto hoy día, ¿no? Pero siempre yo les hablo de un contexto grande, un contexto general, el contexto más, lo que rodea al mensaje principal. Y el contexto más grande es que le está hablando a los hebreos. Por algo se llama hebreos. Hebreos que se habían convertido al cristianismo y que estaban pues apartándose del cristianismo, estaban apostatando del cristianismo. Y esta es una advertencia que le está haciendo a ellos. Entonces, bajo ese contexto grande, la verdad es que no hay razón para que ellos saquen estos textos fuera de ese contexto y tengan esa justificación. ¿Por qué? Porque quieren justificar que una persona jamás puede caer, ¿no? Entonces, y por último, habría que pensar ahí mismo en el mismo texto, habíamos estado hablando de la perfección anteriormente, la semana pasada, acerca de llegar a la perfección. ¿Cómo puede perfeccionarse? Yo me pregunto, porque es el contexto, el contexto anterior, ¿no? ¿Cómo alguien puede perfeccionarse si ni siquiera ha empezado? ¿Cómo alguien puede perfeccionarse si ni siquiera ha empezado como cristiano? ¿Se puede perfeccionar una persona no convertida? ¿Se puede perfeccionar espiritualmente una persona que no es salva? Está hablando, el sentido de acá es que está hablando de una persona, de personas que están en el camino de perfección. La Biblia habla de santificación como sinónimo de perfección, de santificación. Entonces, ¿cómo una persona que no es salvo puede ir a la perfección? Es decir, a llegar a tener la mente de Cristo. ¿Cómo una persona que no es salva, una persona que no es convertida, que no es salva, cómo puede llegar a tener la mente de Cristo si no es cristiano? ¿No? Entonces, a eso me estoy refiriendo, a la percepción, y en mi mente se vienen muchos textos bíblicos, como Primera de Pedro, ¿no? 3, versículo 21, 22. Están viniendo textos como el mismo Hebreos, más adelante vamos a ver en Hebreos capítulo 10, ¿no? Porque dice que si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, ya no quedan sacrificios por los pecados, está hablando, o sea, hay textos bíblicos, incluso Romanos capítulo 6 también, Romanos capítulo 6 del 3 al 4, nos está hablando acerca de esta regeneración. Gálatas también nos habla acerca de esto. Entonces, pero vamos a ir abreviando el tema, abreviando este tema para poderlo entender, ¿no? Ahora, nos está hablando
También más adelante dice, nos habla acerca en el versículo 6, en el versículo 6 nos va a hablar acerca de los poderes del siglo venidero, cómo Dios puede otorgar poderes del siglo venidero, es decir, puede otorgar en este caso, la palabra dunamis está hablando de milagros, de milagros, cómo puede otorgar estos poderes venideros a las personas que no están convertidas. Lo puede hacer, por supuesto que no lo va a hacer, Dios no lo hace, ¿no? Entonces, por lo menos no tenemos ejemplos en la Biblia que lo haya hecho. Y ahora sí, vean ustedes el versículo 4, dice, vamos a leerlo otra vez, porque es imposible lo que una vez fueron iluminados, aquí tenemos iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Tres cosas, fueron iluminados. Quiero decir, hermanos, que en estos 6 puntos, en cada uno de ellos hay una controversia enorme. Pero vamos a avanzar. Va a haber una controversia enorme. Si lo volvemos a hacer de repente en otra clase, para no demorarnos mucho, ¿no? Dice los que una vez fueron iluminados. Y está hablando, y es claro aquí, ¿quiénes son los iluminados? La misma Biblia nos tiene que dar respuesta. ¿Quiénes son los que una vez fueron iluminados? ¿No? Porque es a ellos que le está hablando de la imposibilidad, de los que una vez fueron iluminados. Y nosotros, por decir el apóstol Pablo, encontramos que el Evangelio, por si él nos dice que el Evangelio estaba encubierto para los que se pierden, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, con D minúscula, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Aquí estamos hablando de lo que una vez fueron iluminados, son aquellos que les resplandece la luz del Evangelio. Es decir, están presentados estas personas, estos salvos están presentados como que les resplandeció en algún momento, fueron iluminados en todo caso, fueron iluminados. Iluminados quiere decir que al contrario, fueron enseñados por el Evangelio, al contrario, vamos a decir que engañados por el diablo, ¿no? En contraposición contra los que son engañados por el diablo. El Evangelio fue claro para ellos, hay un mensaje, dice en el apóstol Pablo en Gálatas, dice que hay un solo Evangelio, los demás no son evangelios, dice, ¿no? No hay un solo Evangelio, dice, no que haya otro, sino lo que hay es que algunos os engañan y quieren echar a pervertir el Evangelio o a perder, ¿no? Pervertir es lo mismo. Quieren echar o quieren pervertir el Evangelio de Cristo. ¿No? Si alguien, un ángel del cielo, bueno, les está diciendo, les predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos nosotros que quiénes son más los que han sido, los que una vez fueron iluminados. Según el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 32, también nos habla el mismo autor de Hebreos, que un día, que dice, habla que un día fueron ellos iluminados y por lo tanto, y sostuvieron una gran lucha de padecimientos y sufrimientos, está hablando de ser iluminados otra vez. Y allí el ser iluminados en realidad es sinónimo. El ser iluminados es sinónimo de recibir el conocimiento de la verdad. Eso significa ser iluminados. Es interesante esto porque en Hebreos ahí 10:26 dice, porque vuelvo a repetirlo, ahora lo dije, lo vuelvo a repetir también, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados o para los pecados. Entonces nosotros podemos ver que es sinónimo de conocimiento de la verdad. Y esto es muy importante, hermano, porque hoy en día hay los de la nueva era. Nueva era es una mezcla, pueden también buscarlo, googlear. La nueva era es una mezcla entre doctrinas orientales con cristianismo y hay mucha gente que se presenta como iluminados. Si alguna vez ustedes han tenido a la mano o han tenido amigos que son masones, les van a hablar de los iluminados.
Si alguna vez ustedes, hay de la Orden de los Rosacruces, yo tengo como 2 libros acá porque me los han dado, y pues ahí se presentan como iluminados. Ellos conocen toda la Biblia y toda la Biblia se la memorizan, usan la Biblia, se la memorizan, pero ellos no dicen que les costó trabajo memorizarse, ellos dicen que son iluminados. Ellos dicen que que un día se levantaron y Dios les dio toda la palabra revelada y se presentan como iluminados y su lenguaje es de iluminados, tienen un hablar muy suave, tienen un hablar muy apagado, porque eso tiene un efecto psicológico, tienen un hablar muy armónico, muy calmado, muy despacio. Y está, es increíble porque ellos mismos ni siquiera lo ocultan, no, ni siquiera lo ocultan. Y es interesante, si y ellos se presentan como iluminados y hablan de muchos, hay un tal, perdón, esto de tal, un autor, Casey, que dice de que él habla del Nuevo Testamento, de Cristo, de la vida de Cristo, pero él dice que todo ha sido por iluminación. Un día Dios lo iluminó y le comenzó a decir todo, se había escrito libros, y está dentro del orden de los Rosacruces. Ustedes pueden buscar ahí casa, y yo lo tengo aquí a la mano, pero ahorita es pararme. ¿Para qué? Voy a pararme en otro momento. Entonces, es interesante porque estas enseñanzas, estas discusiones, incluso este tipo de discusiones ya se estaban dando en esta época. Es increíble, ya se estaban dando los esenios, el problema de los esenios, por decir de los esenios, estaba esta de la iluminación. Es interesante saber que no estamos hablando de iluminación, estamos hablando del conocimiento de la verdad, ¿no? Ahí dice, en este texto, ustedes están viendo en el griego, dice, habiendo sido iluminados, habiendo gustado de la dádiva, del don, de la dádiva gratuita, es decir, del don de Dios, de la salvación, del don celestial, y habiendo sido y participantes, ¿no? Entonces, interesante, ahora, entonces, los versículos, cómo están en griego, en el griego original. Entonces, es muy importante saber que estamos hablando de iluminados, haber recibido, según el mismo autor de Hebreos, haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora dice ahí, dice que gustaron también del don celestial. Vamos a ver, del don celestial. Es la salvación, el don celestial es la salvación. Aquí también hay una confrontación con aquellos que dicen que no se puede caer, que una vez que he sido salvo ya no se puede apostatar. Aquí también hay todo un problema, un problema. Y usan textos bíblicos, usan texto bíblico, por decir, cuando Jesús estuvo en la cruz y en la cruz eso de gustaron en la cruz, le dieron a beber vinagre y Jesús solamente dice que lo probó. Entonces ahí está, dice, probar o gustar no significa pasarlo. Por lo tanto, no está hablando de personas salvas, sencillamente está hablando de personas que lo gustaron nada más, lo gustaron, pero no lo pasaron, no lo pasaron. Y ponen ese texto como para demostrar que no le está hablando aquí a convertidos, a cristianos, está hablándole a cristianos, pero en verdad, cuando ustedes vean, si ustedes en el contexto de lo que está hablando, la palabra gustar, está hablando de gustar la buena palabra, por supuesto, de Dios, y gustar es hacer la parte de nuestra naturaleza, ¿no? Gustaron del don celestial, ya hemos dicho que ese la dádiva de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús, nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, el don celestial es esa dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y lo vamos a tocar con mayor paciencia en otra clase, esto de acá. Los que fueron hechos también partícipes del Espíritu Santo, partícipe del Espíritu Santo, bueno, está hablando indudablemente que el mundo, de acuerdo a la Biblia, no puede recibir el Espíritu Santo. Ustedes bien saben que en Juan 14 hubo ¿no? Jesús le estaba prometiendo a sus discípulos que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual decía el mundo no puede conocer porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ustedes lo conocen. Entonces, una persona no convertida no puede recibir el Espíritu Santo. En este caso aquí está hablando de que lo dice bien claro nuestro Señor Jesucristo cuando le está prometiendo el Espíritu Santo a sus discípulos que esperaran en Jerusalén, que esperen la promesa de Dios, la promesa que Él les hizo, perdón, en Juan, y esta es la promesa que Jesús les hizo, ¿no? Iba a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual les iba a guiar a toda la verdad. Pero acá dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. El no convertido no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes. Estaba con ellos y le dice y estará en ustedes. Por supuesto, iba a estar en ustedes, en ellos cuando cuando fueran bautizados con el Espíritu Santo en Pentecostés. Moraba con ellos. Una cosa es algo que more con nosotros, pero que no esté en nosotros. La medicina puede estar guardada en algún sitio especial, en una vitrina, en un lugar especial, pero estará ahí, mientras no lo tomamos la medicina, no estará en nosotros. Y por lo tanto, ese es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y hay más, Jesús prometió el Espíritu Santo a todos sin excepción, a todos, a todos, ¿no? Dice, porque él estaba en Juan capítulo 7, también tenemos un pasaje, ¿no? Un pasaje que dice que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Y esto lo explica, ¿no? Lo explica Juan, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, de los que creyesen en él. Entonces está hablando de todos los cristianos, está hablando de todos los santos. Y vamos en el versículo, vamos a pasar al 5. Vamos a pasar al 5. Asimismo, dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. O sea, aquí también es interesante porque la palabra que está usando no es logos. En Juan capítulo 1, 14 dice, en el principio era el verbo, era el logos, y el logos era con Dios y el logos era Dios. Pero aquí no está usando ¿cómo se llama? Logos, sino está utilizando la palabra rema, aunque son sinónimas, ambos, tanto rema como logos, son sinónimas, pero cuando hablamos de logos está hablando que se está refiriendo a Cristo, se está refiriendo a Dios hecho carne, a Dios encarnado. En Juan 1:14 habla acerca de esto, ¿no? Habla acerca de que estaba hablando acerca de Cristo, ¿no? En Juan 1:14. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ustedes pueden ver ahí. Y gustar, vuelvo a hablar de esta palabra, ¿no? Otra vez gustaron esta palabra, es la misma justificación de decir que esto no es para los salvos, ¿no? Sin embargo, gustar esta palabra lo que nos está enseñando es que es ser llevado a la fe, en todo caso, sí, llevado a la fe y a la esperanza de salvación mediante el mensaje de la palabra de Dios, mientras el mensaje no solamente ya lo hemos estudiado esto en el capítulo 5, en el capítulo 5 lo estudiamos, mediante el mensaje de la verdad y nuestra obediencia, a ella. ¿Se acuerdan ustedes? Lo hemos hablado esto dice, y aunque era hijo, Hebreos 5, 8 al 9, dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, mediante esta verdad es que nosotros somos purificados y nosotros nacemos de nuevo. Entonces, la fe que se obtiene eh, ahí mediante el gustar, ¿no? La buena palabra de Dios, nosotros podemos ver qué es gustar. ¿Qué es gustar la buena palabra de Dios? Bueno, yo lo entiendo, yo creo que también algunos autores entienden que es algo así como Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve.
Cuando alguien recibe la palabra de Dios, hermanos, guste esa palabra de Dios. Guste esa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vive bajo una convicción de fe. Vive bajo una convicción de fe porque sabe que ha escuchado el Evangelio, lo ha obedecido el Evangelio, y no solamente eso, sino que sabe que existen, tiene la certeza de las bendiciones para él y tiene las certezas también de la redención para él. Y eso es algo que se gusta. Ese es algo que se gusta. Los que gustaron de los poderes, y también nos habla de los que gustaron de los poderes del siglo venidero. Quiere decir, está hablando de la palabra poderes, es una palabra que es dunamis, donde viene la palabra dinamita, y está hablando aquí de milagros, está hablando aquí de milagros, de los milagros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, hicieron señales, prodigios, dice que ellos hicieron diversos milagros, y también lo tocamos en Hebreos capítulo 2, cuando hemos estudiado capítulo 2, hemos hablado sobre este tema. Y el tema que con esto, que es el tema de hoy, es interesante, que es el que yo le dije que íbamos a llegar a 6:6, es lo que nos interesa. Ahora sí, vamos, es el último versículo, que es el que va a resolver los problemas, hermano. Vean ustedes ahí. Yo quería explicarles algo interesante acá. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole el vituperio. Este es el texto clave. Este es el texto más conflictivo. De todos los textos dicen que este es el texto más conflictivo. Pero yo quiero que ustedes tengan en contexto algo importante. Por supuesto, nosotros tenemos aquí en castellano tenemos nosotros la Reina Valera. Tenemos la Reina Valera. Y esta reina Valera, ¿cómo nos ha llegado la Reina Valera? La Reina Valera, en realidad, tiene todo un proceso. Un sacerdote, San Jerónimo, es el que traduce, vamos a hablar en una forma breve, traduce del griego, del idioma del griego, de la Septuaginta, lo traduce en forma literal a latín, ¿no? Lo traduce del griego a latín. Y lo traduce literal, así como está escrito el griego, así él lo traduce a latín. Y el griego, quiero que ustedes sepan, hermanos, que el griego es una de las lenguas que nunca se puede traducir literalmente. Ustedes están viendo ahí, literalmente significa igual. Exacto. El latín sí se puede, pues el latín empieza en ese mismo orden. Literalmente significa un orden lógico, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, y habiendo caído junto al lado, ustedes pueden observar más, renovar, por Asia, ustedes pueden ver la traducción ahí, y que no es literal. Ahora, ¿por qué? Porque el griego no se puede traducir literalmente. Y porque una palabra en el griego se puede decir de muchas formas diferentes. Ahora estábamos viendo palabras, una misma palabra, que son totalmente diferentes. Hablamos de rema, hablábamos de rema, hablábamos de logos, hablamos de amor. Cuando hablamos de amor, hablamos de eros, hablamos de filo, hablamos de ágape, hablamos de tecnos, ustedes pueden ver, esta es la misma palabra amor, dicha de formas diferentes, una sola palabra tiene dicha de diferente forma, ¿no? Entonces, el orden lógico, como yo les decía en el latín, es el mismo orden que tenemos en el castellano. Entonces, lo que hizo fue él traducir del griego al latín. Es como directamente lo tradujo al latín, lo que hizo San Jerónimo. ¿Y qué pasó? Y ustedes pueden ver cuál es nuestro orden para poder entender cuál es nuestro orden en el castellano, que es el mismo del latín, cuál es el orden de una frase, cuál es el orden de una oración. Primero, ¿qué cosa es el sujeto? Después es el verbo y después es el predicado. Sujeto, verbo y predicado. Eso nos enseñaban en el colegio, creo. Sí, sujeto, verbo y predicado. Ese es el orden lógico que tenemos. Sujeto, orden, pero en el griego no es así. En el griego
es totalmente diferente el orden. No comienza, no como, primero creo que es el predicado, como ustedes pueden ver ahí el orden, ¿no? Ese orden totalmente diferente, no tiene el mismo orden lógico que tiene el que tenemos nosotros en el castellano. Entonces, lo que hizo San Jerónimo es traducir respetando la estructura lógica del griego, o sea, se llama sintaxis. Estoy hablando de una estructura razonable, una estructura lógica, o sea, del griego, la misma sintaxis lo hizo literalmente igual. Y después vinieron otros sacerdotes, Cipriano, que para abreviar, Cipriano, que es el que traduce la Biblia, bueno, fue perseguido por traducir la Biblia, y Casiodoro, que hace una pequeña revisión de Cipriano. Por eso nosotros tenemos la Biblia, esta Biblia que se llama, que es de Casiodoro Reina, ¿no? O Reina Valera, porque está figurando los dos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo traduce Cipriano y Casiodoro? Lo que ellos hacen es tomar el latín y traducirlo al griego en esa misma estructura, en esa misma sintaxis que había traducido San Jerónimo. Ellos traducen del latín de San Jerónimo, lo traducen al castellano, ¿no? Literalmente, y esto es porque tenemos este resultado. El resultado que tenemos y recayeron sean otra vez. ¿Por qué? Porque ustedes pueden darse cuenta que porque si esto es para los convertidos, si este es para los convertidos, no hay esperanza, ¿no? ¿Qué esperanza puede haber para los convertidos? Ese es el punto. Como no hay esperanza, entonces, como no hay esperanza, cuando no hay esperanza, es un problema. Ahora yo quiero que ustedes puedan ver, ahí, pueden observar conmigo, ahí ustedes pueden ver en el 6, la primera palabra es Kai. Esa Kai que está traducida como I, es Kai. Y la segunda palabra es paracepontas. Esa palabra se llama así, en el griego se dice paracepontas. ¿Y qué significa? En el latín, que lo tradujo San Jerónimo al latín, es recaer, ¿no? En el latín es recaer, vuelvo a repetir, por eso, y recayeron, sean otra vez renovados. En el latín, y en el original es caer, habiendo caído. Ustedes pueden ver, caído junto al lado, en el original, en el griego original, es caer. Entonces aquí no está diciendo que recayeron, aquí está diciendo que cayeron, ¿no? Que cayeron. Cayeron, acá dice, cayeron otra vez, ¿no? Ahora, ahí ustedes pueden ver la siguiente, esta palabra, esta palabra la palabra es interesante, es esta palabra, porque aquí es anacainizo. En latín es renovare, así en latín es renovare, como fue traducido al latín por San Jerónimo, y lo que significa renovar, y ustedes hemos hablado bastante sobre el arrepentimiento, es volver a hacer de nuevo, es volver a hacerlo a su primer estado a cada uno. Ahí está, renovar a cada uno. Lo he puesto, ahí está, ustedes pueden ver ahí, entre paréntesis, renovar a cada uno, es decir, renovar o estar renovando, como está literalmente traducido ahí. Y eis, esta palabra eis es Asia. Eso es lo que significa. Ahí pueden ustedes ver en por Asia, es Asia. Y la siguiente palabra es metanoia. Esta palabra metanoia es arrepentimiento, que ya lo hemos estudiado, como le digo, es cambio de disposición mental. Cambio de disposición, es un cambio, un dar vuelta al camino. Y la siguiente palabra es un anastaurontas. Esta palabra ustedes que dicen que está como traducida como empalando en la cruz, poste vertical en T otra vez, esta palabra es anastaurontas, que significa crucificar. Yo quiero que observen en esta palabra está en tiempo presente, pero en el griego un verbo en tiempo presente es continuo, es de continuidad, no significa que está ahí estático, sino que es continuo, es continuo. Entonces aquí está en tiempo presente, significa acción continua. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está diciendo crucificándoles a cada uno.
crucificándoles a cada uno. Y ahora, la palabra ana, ustedes se pueden dar cuenta ahí, anastaurontas, empalando en la cruz, anastaurontas, la palabra ana, esa palabrita ana que está adelante de la palabra estaurontas, esa palabra ana se dice que es una disposición distributiva que se traduce cada uno. En realidad está diciendo cada uno. Por eso que cada uno, otra vez dice cada uno, esa palabra anda. Entonces, y hasta aurontas, pues la segunda parte de esta palabra es crucificando, se traduce crucificando. Entonces, y esto en el griego, hermanos, es muy usual que se formen palabras compuestas uniendo estas preposiciones, como ana, por decir, estas preposiciones con los verbos. Entonces, lo que está diciendo acá es crucificar a cada uno. Si se crucificando a cada uno, cuando cada uno, en todo caso, cada uno crucificándole, ¿no? Crucificándole. Y aquí no se está refiriendo crucificar a Cristo, se está refiriendo crucificar a los pecadores continuamente. Eso es lo que está diciendo, exhibiéndolo públicamente. Empalando la cruz vertical en T otra vez, dice ellos mismos o en sí mismos, y la última parte dice exhibiéndolos públicamente, o sea, exhibiéndolos públicamente o que es colocándole al vituperio. ¿Cuál es la traducción literal? Aquí lo tengo apuntado. ¿Cuál es la traducción literal? La traducción es literal, dice, sería así, por los que alguna vez fueron iluminados, se gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y fueron compañeros del Espíritu Santo, el 6, y cayeron, es imposible de nuevo renovar a cada uno hacia el arrepentimiento, y en lugar de ayudarlos se les crucifican con burlas y se les coloca en vituperio público. Así no se les puede ayudar a rescatar. Eso es lo que está diciendo. Ustedes ven totalmente que las personas cayeron, que las personas las personas cayeron, pues sí, hay todo. El apóstol Pablo explica en 2 Corintios acerca de un caso de fornicación terrible, que lo habla en 1 Corintios, y en 2 Corintios dice que lo que ellos han perdonado yo también lo he perdonado, ¿no? Para que en esto no caiga Satanás. Por supuesto, ha habido una tristeza del pecador, pero él dice para que no gane, para que Satanás no tenga ventaja en esto. Y hay otros textos de la Biblia que nos enseña que en lugar de burlarnos con el pecador, en lugar de maltratar al pecador, en lugar de maltratarlo, debemos ayudarlo para que no tome Satanás ventaja en ellos. Tenemos que trabajar con ellos, tenemos que ayudar a ellos, y no debemos no debemos vituperiarlos, vituperio público. Es decir, la palabra vituperios ahí es la misma palabra que cuando el ángel le dice que cuando se entera José que María estaba en estado, dice que quiso abandonarla en secreto para no infamarla. Es la misma, para no cometer una infamia. La misma palabra infamia es la misma palabra de vituperio, para no infamar, para no ofender, para no herir, no herir de muerte, si se puede decir así. Entonces aquí está hablando de un vituperio, y así no se les puede ayudar a rescatar. El apóstol Pablo dice, así no lo podemos ayudar a rescatar de Satanás. Entonces, lo que nos está enseñando, esta es una interpretación, hay más interpretaciones, hay de este mismo versículo, ¿no? Entonces, lo que nos está enseñando es que las personas que cayeron, pues nosotros tenemos que restaurarlas, tenemos que trabajar para restaurarlas. Pero si nosotros no las no las vamos a poder ayudar para que esas personas puedan arrepentirse, las vamos a estar crucificando, lo vamos a estar burlándonos de ellos, y lo vamos a estar condenando, lo vamos a estar poniendo, en todo caso, cargas que ni siquiera nosotros la podemos llevar. Así no se les puede ayudar, así no se les puede ayudar a que ellos se renueven. Entonces, de un texto que debería ser de esperanza, pasa a ser un texto, si se puede decir, punitivo, un texto formativo.
de cómo ayudar al caído. Y hay una segunda interpretación también que es conocida, ¿no? Y que es conocida. Una segunda interpretación que nos planteamos lo mismo, la misma pregunta: ¿qué es lo que es imposible? ¿Qué es lo que es imposible sobre esta pregunta? Según lo que nos está diciendo el texto, que los que han tenido una vida nueva, los que han nacido de nuevo, los que fueron iluminados, aquellos que probaron el don celestial, aquellos que participaron del Espíritu Santo, aquellos que probaron la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y cayeron en pecado, o sea, puedan otra vez salvarse, porque está diciendo, porque es imposible que se pueda volver a crucificar a Cristo. No hay posibilidad, o es imposible que otra vez se vuelva a crucificar al Señor. Entonces, vuelvo a repetir, es sencillamente pareciera, vuelvo a insistir, que no hay esperanza. Pero aquí, esta declaración que dice, y recayeron, pues está mostrando esta posibilidad de caer de la gracia de Dios, ¿no? Y nos está diciendo que es posible que muchas personas tengan todas estas bendiciones, ¿no? Lo cual está indicando que sí son convertidos a Cristo, que sí están, en verdad son salvos, y que luego caigan de la fe y de la gracia. Él está haciendo sencillamente el autor una observación, ¿no? Una observación, porque dice que es imposible, porque aparentemente se está entendiendo, vuelvo a repetir, que es imposible renovar a alguien para que se vuelvan a arrepentir. Entonces, y por supuesto que aquí se están mencionando apóstatas, por eso que son apóstatas, vamos a decir, absolutos, apóstatas totales, porque eso es lo que está mencionando el texto. No quiere decir, está mencionando a apóstoles, esta posición es que en verdad esto va para ellos, va para quienes se endurecieron, para aquellos que se apartaron del Señor y endurecieron sus corazones, endurecieron como el faraón. El faraón endureció su corazón y Dios le endurecía su corazón. El faraón endurecía más su corazón y Dios endurecía más su corazón. O sea, alguien que es contumaz, y por supuesto el faraón pues no tuvo salvación. Está hablando de alguien, está hablando de personas así. Y ustedes vuelvan a observar ahí esta palabra anastaurontas, crucificar. Ustedes pueden ver crucificar, empalando en la cruz. Esta palabra, entonces lo que está eh, es lo que nos dice, como lo dice esta misma palabra, que que está hablando de un verbo, de una acción continua, ¿no? Desde algo continuo, es una crucifixión continua. Lo que quiero es que entiendan ustedes que no está hablando, que está hablando de una crucifixión que nunca termina. Se fue crucificado una vez y nunca termina, es continua. Aquí le está dando otra interpretación, los otros autores le dan otra interpretación. Es algo continuo, es una crucifixión, es decir, que no es una crucifixión ahora y nuevamente se le vuelve a crucificar y nuevamente se le vuelve a crucificar. La misa tiene que ver mucho con esto, las misas tienen que ver mucho con la interpretación de esto, porque se le vuelve a crucificar cada misa es una crucifixión. Cualquier parte de la misa en el mundo es una nueva crucifixión, pero aquí no está hablando, según la expresión del griego, no está hablando de una crucifixión, está hablando de una crucifixión continua, y como es continua, es continua, no para una misma. El Señor fue crucificado y continúa su crucifixión, entonces eso elimina la posibilidad de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Pero si esta crucifixión continua paraba, cesaba en algún momento, entonces la crucifixión también paraba, cesaba, entonces ellos podían ser renovados para el arrepentimiento y de esa manera, pues, evitar el destino de los apóstatas, ¿no? De esa manera, entonces, y dejarían de esa manera de exponer a nuestro Señor Jesucristo a vituperio, perdón, a infamarlo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ustedes pueden ver, si bien es un enfoque tomando el mismo contexto de este mismo texto, es decir, si nosotros analizamos este mismo texto en griego, podemos dar esas dos interpretaciones. Una de las interpretaciones es que esta con la que estoy explicando ahora, que es totalmente el verbo, nos dice que es algo
continuo. Esta crucificación es continuo. Ana es cada uno en una forma continua, ¿Cuándo cesa esa crucifixión? El día que cesa, cesa de crucificar a Cristo, ese día ese día puede ser rescatado. En el otro caso, como hemos visto, no está hablando que el que es crucificado es de la crucifixión de Cristo, sino está hablando que los pecadores son continuamente crucificados. En el griego, hermanos, hay mucho que explicar aquí, mucho que explicar, pero es interesante. En todo caso, tenemos estas muy claramente de los exégetas, de los que han estudiado, tenemos estas dos análisis del griego, estos dos análisis que se hace de la traducción al griego, más tenemos la oposición contraria. Aquellos que dicen la otra posición, aquellos que dicen que los que cayeron nunca se salvan, número uno. Y tenemos la cuarta, que es la cuarta, que es la que dice de que esto no va dirigido a cristianos, porque el cristiano nunca cae, nunca se pierde. Una vez que alguien es salvo, ya nunca se pierde, que es la posición más común, mayoritariamente común. Vuelvo a repetir, una posición, la mayor, con esto concluimos, una posición que es la que es más conocida, que estos textos bíblicos, exclusivamente estos textos bíblicos, no va a creyentes, no va a personas convertidas, no va a cristianos, no va a personas salvas, sino va a personas del mundo, a personas que no han sido salvas, o que si se aceptaron a Cristo o se bautizaron, no fueron verdaderos, no fueron verdaderos cristianos, nunca fueron cristianos, entonces va para ellos. Y por lo tanto no está dirigido a los cristianos, porque los cristianos no caen, no recaen. Aquí la otra posición es la otra posición es de que en verdad no es crucificando al Hijo de Dios, es crucificando a los hijos de Dios, es crucificándolos continuamente, en vituperio y no ayudándolos a rescatar a Él, ¿no? No rescatándolos. En la Biblia hay casos de esto, de cómo se rescata a los cristianos, ¿no? Cómo fueron rescatados a los pecadores, perdón, a los que eran salvos y cayeron. Y bueno, ahí está la sangre de Cristo disponible en la cruz, está disponible en el tabernáculo del templo, en el tabernáculo celestial. Ahí está para los pecadores, ¿no? Para los que caen. Entonces está hablando de ellos. Y la tercera, la cuarta, perdón, que acabamos de ver, es acerca de que es una crucifixión continua, y es decir, que el que está en pecado está crucificando continuamente al Señor. Y esa crucificación para cuando deja de pecar, ahí para esa crucifixión. Entonces, ahí está la sangre de Cristo disponible para él. Tenemos esas interpretaciones. Lo dejo, hermanos, a su criterio, de ustedes, a su análisis de ustedes. Estos versículos bíblicos, como les digo, son los más controversiales. He tratado de sintetizar, de explicarlos, y que Dios los lleve a una buena interpretación de la palabra de Dios, a un buen entendimiento de la palabra de Dios. Que ustedes sean nobles, siempre uso la misma palabra, nobles, para escudriñar la palabra de Dios y ver si estas cosas están escritas, están conforme a la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos.